Buenas tardes. Gracias por la invitación al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, CIDE. Gracias por su atención. Este cultivo se lo conoce como cáñamo no psicoactivo y cáñamo industrial. Aún no se siembra en el país. No existe experiencia como tal. La reglamentación general ya existe. Aquí trataremos sobre una de las consideraciones más importantes del cultivo, que es la inocuidad del producto. Los subproductos que se vayan a obtener deben ser inocuos. Para ello es necesario trabajar en algunas consideraciones como la bioseguridad, la inocuidad y la fitosanidad en el cultivo. Evitaremos usar palabras y términos que confundan y no haré comparaciones con productos vegetales similares. No usaré para los nombres científicos la nomenclatura que se acostumbra de letras subrayadas y con acentos negritas y cursivas. Esto para no entrar en polémicas. Bien, tenemos tres ambientes en el que podemos señalar que se pueden hacer los cultivos, ¿no? Tenemos un cultivo que se puede hacer en el interior, es industrial, como ustedes le ven en las diapositivas. Es el que tiene una infraestructura sofisticada, es muy contaminante, tiene energía eléctrica necesaria para el tema de la luz, ustedes le ven ahí. Usan humidificadores y un sistema de ventilación, entre otras cosas, ¿no? También tenemos el que es de campo y cielo abierto, ¿no? Que es el exterior, que ustedes le verán, pues, ese es el que se siembra, pues, en el suelo corrientemente, ¿no? No es recomendable para fines medicinales, para obtener sus productos, porque las variables que se utilizan ahí no son controlables. En todo caso, la incidencia del patógeno es mucho más alta y la severidad es mucho más alta, pues, que en los interiores. Y los mixtos son los ideales, es una combinación de este ambiente interior y este ambiente exterior, y esos van a ayudar para, por ejemplo, que las flores sean más controladas y también, pues, para sus extractos de flores. Bien, ¿por qué debemos comenzar la producción por invernaderos? La primera cosa son las determinaciones que están ahí en la presentación, pero hay una cuestión que hay que controlar desde el comienzo. Habrán muchas personas inquietas por saber qué se están haciendo en los invernaderos. Entonces, lo ideal es tapar los invernaderos para que no vean qué productos que se están haciendo, ¿no? Porque se pueden confundir y eso puede generar un poco de molestia, pues, tanto al que lo está produciendo como a las autoridades, etcétera, ¿no? Como es un cultivo novedoso, pues podrá generar este tipo de cuestiones. Pero bueno, yendo a la parte técnica, ¿por qué utilizamos invernaderos? Bueno, todavía en el Ecuador no sabemos cuál es la temporada de siembra en el campo, en el cielo abierto del cultivo. Entonces, muy bien, podemos usar los invernaderos donde podemos controlar las variedades climáticas del cultivo, ¿no? También se pueden obtener mayores producciones y de mejores calidad que si es que lo hacemos en campo abierto. Mejor control sobre plagas y malezas, eso también es muy importante. Y también, en general, vamos a tener un uso eficiente de los recursos productivos. ¿Y por qué la bioseguridad en invernaderos? Porque hay que tener mucho cuidado. No es de hacer el invernadero nada más. Hay que tener mucho cuidado los vectores que pueden ingresar al invernadero, patógenos infecciosos. Estos patógenos infecciosos en algún momento pueden ingresar en los materiales que se meten al invernadero, que son las bandejas, las semillas, el agua de riego, etcétera, etcétera. En el agua de riego pueden venir los hongos, etcétera, y se pueden producir grandes pérdidas. Pero también hay un vector muy importante que hay que mencionar, que es el trabajador, el ser humano, el que ingresa al invernadero.
Este trabajador que ingresa al invernadero tiene que tener los controles de bioseguridad, ducharse antes de ingresar al invernadero, a la salida también, a la entrada cambiarse de ropa, usar sus uniformes, las cofias, zapatos adecuados, desinfectados para manejarse dentro del invernadero. Todo eso nos va a dar la oportunidad de que minimicemos que en los restos de las plantas, en las estructuras de los invernaderos, las paredes, los techos, las herramientas, los embalajes, etcétera, se queden residuos de estos patógenos infecciosos y nos puedan generar algún problema ya dentro del invernadero. Ya dentro del invernadero no tendremos la oportunidad de sacarlo en su totalidad y habremos que hacer más inversiones. Esto es la bioseguridad. Hay que unirlo con la bioseguridad del COVID-19, que obviamente en este tema estamos muy al tanto, pues todos los que estamos pasando por esta pandemia, ¿no? Pero no solamente la bioseguridad tiene que ser en los invernaderos, la bioseguridad tiene que ser en el campo. Si ustedes ven ahí en el gráfico hay 3 colores. Hay una zona verde que es la zona del cultivo, en este caso sería pues el cultivo del cáñamo. Hay una zona de separación y hay una zona de detención. Esa zona de exclusión es donde tienen que llegar todos los transportes y todos los trabajadores antes de ingresar al campo de cultivo, ¿no? Antes de ingresar a la propiedad. ¿Y por qué tienen que bajarse ahí? Porque ahí tienen que comenzar sus cuidados de bioseguridad. Tienen que haber, pues, pediluvios, rodiluvios, maniluvios, desinfectar los vehículos, si en caso algún vehículo por ir a dejar algún material tiene que ingresar. Y la parte amarilla que le ven la zona de separación, en esa zona de separación, ahí es que vamos a instalar todo lo que es la infraestructura del negocio, las oficinas, los vestidores, las bodegas fertilizantes, las bodegas de productos y elementos orgánicos, etcétera. Y eso tiene que estar separado del cultivo. Entonces, para que un trabajador o una persona transite desde la zona de exclusión hasta la zona de cultivo, tiene que haber cuidados también de bioseguridad en el campo. Por consiguiente, es muy importante definir un cordón o áreas sanitarias en anillos alrededor de las instalaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a manipular? Vamos a manipular por primera vez semillas y semillas de cáñamo. Como ya hemos dicho, no tenemos experiencia en el Ecuador sobre semillas de cáñamo. Aquí no se ha producido aún porque la legislación está todavía en camino. Pero las semillas que vamos a utilizar tienen que ser semillas sanas, por supuesto, para obtener cultivos sanos. Si las semillas no vienen sanas y vienen con hongos que son cosmopolitas, que se encuentran en cualquier país del mundo, o en la mayoría, como Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, bueno, van a generar que los cultivos comiencen con ese tipo de infecciones, van a infectar los suelos y eso es un poco lo que nos queremos, ¿no? De promedio, una semilla a una plantita le ayuda a crecer en un mes vegetativo y en 2 meses de floración, ¿no? Estas semillas también se las puede sembrar en el suelo, dentro del invernadero o en el cielo abierto, en el campo, lo que nosotros le llamamos. También se lo puede hacer en plantines, en esquejes, pero lo que más se utiliza en el campo son las platabandas, son esas platabandas de plásticos, mulching que le llaman, que son más controladas, y los árboles pues que se ven en las platabandas, en algunos países le llaman árboles de Navidad porque se asemejan mucho a un árbol de Navidad. Bien, repetimos pues que en el Ecuador todavía no se produce semillas, entonces las semillas tenemos que importarlas. ¿Qué semilla vamos a importar?
Depende, pues, el negocio que querramos establecer, ¿no? Hay las semillas regulares, que son genéticamente estables, son rústicas, hay que sexarlas porque vienen una mezcla de hembras y machos. Entonces, generalmente las regulares no son para abrir el negocio, ¿no? Las florecientes no dependen mucho de la fotoperiodicidad para cambiar la etapa vegetativa a la reproductiva. Esto es la floración y la semilla. Estas autoflorecientes oscilan entre 27 y 47 días en florecer. Son un poco más rápidas en florecer y estas autoflorecientes vienen de una cruza entre la subespecie sativa e índica con la rudelaris. Esa es la característica de la autofloreciente. Pero bueno, tanto la regular como la autofloreciente sí van a generar un poco de tiempo en trabajarla. Entonces, lo ideal es arrancar con las feminizadas. Son semillas desarrolladas para producir plantas femeninas. Le llaman automáticas porque estas plantas son las únicas que se automatizan o de un momento a otro comienzan a producir las semillas, y estas son las que hacen los cogollos densos, porque hay cogollos densos y hay cogollos no densos, ¿no? Más adelante pues vamos a ver lo que son los cogollos. También hay las híbridas, que es un cruce de variedades puras con otros híbridos para crear una nueva cepa, una índica con una sativa, ¿no? Y ahí hemos mencionado pues algunas semillas más, porque hay una clasificación comercial y taxonómica de semillas de cáñamo, pero estamos mencionando ahí, por ejemplo, semillas CBD, que son semillas del cannabis medicinal, y semillas USA Premium de variedades deliciosas y estabilizadas. Bien, el cannabis sativa L tiene algunas subespecies. Como ustedes verán ahí en el gráfico, hay 3 árboles y, como mencionábamos la vez anterior, le llamamos árboles de Navidad. La primera subespecie es la cannabis sativa, es un árbol grande hasta 6 metros. El cannabis indica, que son plantas, se le ve por el tamaño hasta unos 3 metros. Y el cannabis ruderalis, que son de menos de medio metro, ¿no? Esta diferenciación les caracteriza en sus especies, ¿no? En cuanto a las semillas, que se le llaman cañamones, todas las semillas de promedio tienen un 34% de aceite graso totales. Si usted estruja una semilla, en los dedos les queda manchado de aceite. Eso es la cantidad importante pues que tienen este tipo de semillas del cannabis sativa L, ¿no? Del cáñamo no psicoactivo y del cáñamo industrial. Entonces, si hay diferenciación entre las semillas, en el caso de la subespecie cannabis sativa, las semillas están en forma de lente con una base roma. En la índica tienen menos formas de lentes y una base más redondeada, pero en la índica sí es importante mencionar que hay, de la subespecie índica, hay 3 subespecies más de la subespecie índica que son importantes mencionar, que es la afgánica, la chinensis y la cafirastanica. Estas de aquí son sus especies de la cannabis sativa, pero también son sinomías de la subespecie índica, ¿no? Pero para tener una idea, la afgánica se la detectó en Afganistán, la chinesa en China, y la cafirastanica me parece que en Afganistán también. Bien, ¿qué es lo que vamos a cuidar de la planta? Vamos a cuidar todo, vamos a cuidar las raíces,
el tallo, las hojas y el cogollo. Todo es comercial, todo es vendible, todo es aprovechable de la planta. En todo caso, la formación de los cogollos comienza por el cáliz. El cáliz o el conjunto de cálices son las brácteas que protegen las flores y que están compuestas en su mayoría por resina, ¿no? Tiene el THC, que es un cannabinoides, y tiene otros cannabinoides más. Entonces el cáliz es el que va a proteger el sitio donde se va a producir la semilla. Si el cáliz no lo tenemos controlado, los cálices no están controlados fitosanitariamente, va a generar problemas y vamos a tener semillas inocuas con una inocuidad pues no aceptable, y eso es un poco lo que tenemos que comenzar a cuidar, ¿no? Después, en esta formación de cogollo en el conjunto, hay los pistilos y estigmas, cuya función es recoger el polen y comenzar el proceso de la creación de la semilla. La cola, como le vemos pues ahí en el gráfico, esta cola es como el poste donde van a crecer las yemas, creando los bloques compactos de ramas con flores o botones florales de la planta. Una característica de los cogollos son las hojas de azúcar, ¿no? Las hojas de azúcar también forman parte de los cogollos, pero se les ha denominado así porque pueden aparecer en los cogollos y en la cola, o sea, o dentro de los cogollos, o pueden aparecer en la cola, debajo de la cola, como se puede ver pues ahí en el gráfico. Se les llama así porque están recubiertos con una densa capa de tricoma. La tricoma es la parte más importante del cogollo porque ahí va a estar la resina, ahí van a estar adheridos los aceites y tienen un aspecto blanquecino. Finalmente, los tricomas, que es el principal componente de la resina de la planta, son esos pelos blancos que los vemos pues en la parte inferior a la mano izquierda de lo que yo leo, que contienen terpeno, ¿no? No solamente hay un solo tipo de terpeno, hay muchos terpenos en estos cannabinoides. Y son los responsables del olor y sabor del producto. Si estos terpenos han sido afectados por plagas o por un mal manejo, el olor y el sabor del producto no van a ser los mismos, ¿no? Como estamos mencionando, los efectos del cannabis dependen en gran medida de la etapa de la maduración de los tricomas. ¿Esto qué quiere decir? Que los tricomas, el cogollo, para nosotros poderlo ya cosechar, quien nos va a dar el índice de cosecha son los tricomas. Los tricomas no los podemos cosechar a destiempo, ni los podemos cosechar antes de tiempo, porque si los cosechamos antes o después de tiempo, el producto nos va a salir con las características que no queremos, ¿no? Bien, el tema de fertilización no lo vamos a tocar porque, como hemos mencionado ahí, nos estamos enfocando es en la inocuidad del producto y los subproductos que se puedan tener. Pero el nitrógeno es de cuidado. Un exceso de nitrógeno detiene la floración y disminuye el sabor y el aroma del cáñamo no psicoactivo y del cáñamo industrial. Como cualquier planta, el exceso puede resultar peligroso, le hace un encamado, le hace un tronchamiento de la planta y en general el nitrógeno aumenta la mortalidad y la consecuencia de una distorsión entre el diámetro y la altura de las plantas supervivientes, asimismo distorsionando el aumento del diámetro, empeorando la relación superficie-volumen de los tallos y también puede distorsionar el contenido porcentual de la corteza. Como vemos en el gráfico, si le ponemos de más el nitrógeno a la planta,
dará ese tipo de coloración, y si le ponemos menos de la cantidad de nitrógeno, dará ese tipo de coloración. Y entonces, pues, el nitrógeno finalmente nos afectará en la inocuidad del cogollo, que es el que andamos cuidando. Bien, en cuanto a la inocuidad de la planta, es recomendable que nunca fumiguemos sobre los cogollos, porque en los cogollos está concentrado todos los tricomas, todas las resinas, la semilla, el cáliz, la cola, las hojas azucaradas que forman parte del cogollo, y todo el cogollo es comercial, o por separado o completo, separado de la semilla o con semilla. En todo caso, hay que cuidar el cogollo, ¿no? Cuando decimos fumigar es no utilizar productos químicos y evitar utilizar productos orgánicos si es que el cogollo ya ha cerrado. Si el cogollo no ha cerrado, muy bien, podemos utilizar productos orgánicos, pero evitando siempre no utilizar productos químicos, ¿no? Bien, pero hay las opciones que mientras va creciendo la planta, podamos utilizar productos químicos en el tallo, solamente en el tallo, sin estar tocando la parte que está más cerca ya donde va a comenzar la floración. Pero lo ideal es utilizar un insecticida orgánico efectivo. ¿Por qué un insecticida orgánico efectivo? Porque este insecticida orgánico efectivo va a detener el caminar, el paso de los patógenos del tallo al sistema floral, el conjunto pues que hemos visto porque se forma en el callo, ¿no? En el cogollo, perdón. Entonces, mientras las plantas crecen, está bien, hay que ir identificando la incidencia y la severidad. La incidencia y la severidad tienen que ser baja, eso tienen que estarse monitoreando todos los días. En base a estos dos parámetros, tomar una decisión si es que ya está cerca al umbral económico y hacer las debidas aplicaciones de productos orgánicos, de elementos orgánicos y de evitar los productos químicos. Bien, el cáñamo no psicoactivo y el cáñamo industrial tiene características organolépticas propias. Si utilizan productos químicos en el cogollo, es probable que los residuos se adhieran a las resinas, a los tricomas, y alteren las características organolépticas. Tanto es así que si estos productos ya procesados y los consumen y todo, estas trazas químicas o trazas orgánicas o trazas de patógenos van a aparecer en el producto cuando se consuma, y eso es dañino para la salud del consumidor. Entonces, las características organolépticas son muy detalladas, tanto que son detalladas para el cáñamo no psicoactivo y ni para el cáñamo industrial, que no solamente las características organolépticas es el gusto y el olfato, o sea, el sabor y el olor agradable, sino que también el tacto y la vista. Si al tacto el producto no cumple con las especificaciones, bueno, será castigado en su calidad, y eso es un poco lo que hay que evitar. Y también a la vista. Si a la vista, a la persona que está adquiriendo ya el producto en el exterior, a la vista no le llama mucho la atención, castigará el producto, y eso es un poco lo que hay que evitar, ¿no? En todo caso, si las plantas ya están floreciendo y aparece una plaga dentro del cogollo, no queda más remedio que limitarse a los productos menos tóxicos, a los orgánicos y a los elementos que existen en el mercado. Si es que los cogollos no fueran densos, ¿no?
Si los cogollos ya son densos, es un poco más complicado. Bien, sobre los productos y elementos orgánicos para combatir las plagas y enfermedades, no es mucho lo que hay en el mercado si comparamos con los plaguicidas químicos, pero de promedio en el mercado se puede encontrar el espinosat, el aceite de neem, el aceite hortocultural, el jabón potásico, el aceite de crisantemo, el aceite de romero. Con todos estos productos es que se hacen los controles orgánicos para el control de las plagas y las enfermedades, ¿no? Hay elementos orgánicos que pueden controlar los hongos más comunes. Estamos hablando de la botrytis, el oidium, como es el bicarbonato de potásico y el bicarbonato sódico. Además, también podemos utilizar agua oxigenada en una mezcla con agua destilada. Como penúltima instancia de control se lo pudiera usar, ¿no? Y ya la última opción, si ya los cogollos han cerrado o están cerrando y ya no podemos estar utilizando algún elemento o producto orgánico, tocará pues utilizar agua destilada, ¿no? Cuando utilicemos el agua destilada o el agua oxigenada con el agua destilada, tenemos que tener cuidado de que el chorro que vayamos a imprimir en la presión al cogollo no sea tan fuerte que lave las resinas, porque la resina de los tricomas es lo que más debemos cuidar para la cuestión organoléctrica. Bien, solamente debemos utilizar fungicidas orgánicos de contacto. No debemos utilizar fungicidas orgánicos sistémicos. Cuando se identifique una plaga, como la botrytis o el oidium, que son los más frecuentes, hay que usar fungicida orgánico de contacto, porque el fungicida orgánico de contacto lo único que va a hacer es que va a matar el hongo que está presente en la superficie de la hoja, que eso es un poco lo que queremos, ¿no? No debemos usar fungicidas sistémicos porque después la planta los van a absorber y los transportarán a los distintos tejidos. Y como lo que estamos haciendo es cuidar toda la planta, pero más cuidando el cogollo, donde está la mayor parte económica de la planta, obviamente no de la planta del cáñamo industrial, sino de la planta del cáñamo no psicoactivo, debemos utilizar fungicidas de contacto y no fungicidas sistémicos, porque si lo aplicamos por la manguera en el sistema de riego, nos va a dañar la sanidad que queremos interna de las raíces, y eso muy rápidamente la absorben las raíces y la distribuyen en toda la planta, ¿no? Ahora, si el oidium y la botrytis llegan al interior del cogollo y lo infectan por dentro, ya no se puede limpiar con insecticida orgánico, inclusive como lo hemos mencionado anteriormente. Bien, en cuanto a los cogollos, hay cogollos densos y cogollos que no son densos. Ya lo dijimos. Si el cogollo es denso, es casi imposible que el producto o el elemento orgánico pueda ingresar al mismo. Es casi imposible, porque ya está cerrado. Ustedes le están viendo pues en la diapositiva del color amarillo. Ya está cerrado. Ahí está un poco difícil que entre el líquido, ¿no? También en la que no es un cogollo denso, ya la vemos pues que está un poco cerrado, no será posible, ¿no? Pero en caso que ya no lo podamos hacer con elementos y productos orgánicos, bueno, y necesitamos hacer el control de la enfermedad porque ya lo mencionamos, si esos cogollos van con hongos, esos hongos formarán parte del cogollo y al procesarlo, pues procesarán con patógenos, ¿no? Y eso pues ya dijimos pues que hace daño pues para la salud.
En todo caso, si ya no se puede con estos productos y elementos orgánicos, tocará usar agua oxigenada con agua esterilizada, agua destilada, a razón de 1 a 4. Trabaja muy bien, limpia bien, nada más hay que tener cuidado con el chorro, la presión del chorro, que no limpie la resina y los tricomas. Pero también se puede cosechar los cogollos y una vez cosechados, se los puede poner en una inmersión de agua en la misma relación de 1 a 4 que habíamos mencionado en la planta. Bien, la botrytis es una de las enfermedades más devastadoras que tiene el cáñamo no psicoactivo y el cáñamo industrial, ¿no? Aparece en la floración, o sea, no aparece antes, ¿no? No aparece antes. Entonces, como ustedes ven ahí en las diapositivas, esas partes pardeadas que acompañan a las partes verdes, ya es ataque de botrytis. Esto se da cuando la humedad relativa es superior a 90 grados y desbasta los cogollos grandes y densos principalmente, ¿no? Mencionar también pues que los cogollos de la subespecie sativa son las más aireadas que las índicas, no cierran mucho los cogollos y entonces se los puede trabajar muy bien en la atención a la botrytis. La botrytis también se la puede prevenir, se puede sembrar en el interior las plantas un poco más separadas, también en cielo abierto o en el campo un poco más separada, y también tener mucho cuidado con la oruga. La oruga forma parte de este cultivo, repito, aunque no se ha sembrado aún en el Ecuador, pero forma parte de este cultivo y este cultivo, por ejemplo, tiene plagas cosmopolitas como la heliotis, que está presente en la gran mayoría de los sitios donde se siembra maíz del mundo. Y bueno, si es que ya eso no es suficiente, podemos tener una rutina de pulverizar diariamente con jabón potásico para controlar la botrytis, ¿no? Eso es una costumbre sana y tenemos la seguridad de que cuando ya los cogollos comiencen a cerrar, cierren sin la botrytis adentro, ¿no? Si vamos a trabajar en invernaderos, ahí hay que trabajar con una vaporización de azufre que reduce la incidencia del hongo, ¿no? Esperemos pues que la incidencia del hongo, cuando lo vayamos a determinar dentro de los invernaderos sea cero, aspiramos que siempre sea cero dentro de los invernaderos o en el sistema interior, y en la parte de cielo abierto o campos que le hemos denominado, ahí que la incidencia no sea más arriba del 2%. Ya cuando sea más arriba del 2% es el detonante que vamos a caer en el umbral económico y eso nos va a generar algún tipo de problema. Bien, pero finalmente, ¿por qué estamos mencionando este cultivo como innovador? Porque este cultivo tiene algunas características. Tiene cannabinoides, que es el CBD, el cannabidiol, y también tiene el 9-alfa tetrahidrocannabidiol. El CBD cannabidiol es un aceite que en peso seco tiene más del 10%, ¿no? Más del 10% hasta el 25%, hasta el 30%. Y el THC para el cáñamo no psicoactivo y para el cáñamo industrial no debe pasar del 0.3%, ¿no? Las cepas de cannabis sativa contienen menos del 0.3%. Es un poco como vienen las semillas, ¿no? Y obviamente pues no vamos a entrar en detalles, sino que lo estamos mencionando como vienen las semillas. Las semillas vienen con 0.3, 0.2 y eso es la cantidad de porcentaje pues, que estamos manejando, ¿no? Esas cantidades son
no psicoactivas del cáñamo, ¿no? Porque hay otros cannabidioides activos de importancia, como es el, perdón, el CGN, el cannabinol, el CBG, el cannabigerol, y obviamente pues hay unos 85 cannabidiones activos. Pero en general, estos dos son los que van a detonar qué tipo de cáñamo psicoactivo o cáñamo industrial es el que estamos haciendo, ¿no? Nada más como para mencionar, los taxónomos y los científicos indican pues que este cáñamo que estamos mencionando tendría 10 pares de cromosomas y el sexto cromosoma es el responsable de la producción del tetahidrocannabinol y del cannabidiol. Bien, tenemos que mitigar el uso de, de los productos y de los elementos orgánicos. ¿Y cómo vamos a mitigar? Vamos a utilizar pues las herramientas que ya existen en el mercado, en la agricultura, en el mundo, que son las trampas, ¿no? Las trampas las podemos utilizar tanto dentro, en el interior como en el exterior y también en el mixto que le hemos llamado los invernaderos, ¿no? Estas trampas pues van a atrapar, como dice muy bien la trampa, por ejemplo, las amarillas va a atrapar un poco de lepidópteros y dípteros, la mosca blanca, el pulgón, el minador, etc. La azul va a atrapar trips. En el caso del sistema de cultivo interior, se recomienda 3 trampas adhesivas por metro cuadrado, 2 amarillas y 1 azul. Para el exterior, que es el campo abierto, el cielo abierto que le hemos dicho, es conveniente poner una trampa amarilla por cada planta, porque en el campo las plantas no están muy unidas, salvo pues que así lo decida pues el sembrador. Están bien separadas, entonces pues toca ponerle pues 2 trampas, ¿no? Si pasa de 2,5 metros de alto, en el caso pues de la subespecie Cannabis sativa, más una trampa azul, en todo caso 3 trampas, ¿no? También hay una herramienta que funciona muy bien, que es usar tutores trampas, ¿no? Son tutores que le ayudan pues a mantenerse erecto a la planta y también esos tutores están adheridos con productos que al ser tocado por los insectos trepadores, los va a eliminar, ¿no? Porque lo que necesitamos es que la menor cantidad de insectos se acerquen a las flores, sino que queden atrapados o que queden eliminados antes de que lleguen al cogollo, ¿no? En todo caso, pues eso es una obligación de que las plagas, los insectos, las enfermedades, no lleguen a la parte donde se forma la flor, donde está el cogollo. Bien, hay una serie de plagas e insectos que atacan al cultivo del cáñamo no psicoactivo y al cáñamo industrial, ¿no? Tanto en invernadero, tanto en el interior, tanto en el exterior, son atacadas. Pero lo más importante, si vamos a instalar el cultivo en el campo, en cielo abierto, es identificar alrededor de donde estamos haciendo la siembra, repitiendo que aquí no se siembra, nunca se ha sembrado este cultivo, qué cultivos hay aledaños, si son cultivos abandonados, cultivos activos, y si estos cultivos tienen este tipo de plagas, ¿no? Generalmente, pues el maíz, vamos a identificar el gusano alambre, el barrenador del maíz,
los gusanos de la yema, los gusanos cortadores. Vamos a identificar los trips, vamos a identificar los pulgones, las saltahojas, etcétera, etcétera. Si todos esas plagas insectos están, gracias por recordar, si todas esas plagas insectos están alrededor de los cultivos, pues habría que considerarlos, ¿no? Bien, entonces lo que recomendamos es el control biológico. Hay mucha experiencia ya en reproducir las crisopas, los trichogramas, las cotesias, los tetratichus howardi. En todo caso, estas crisopas, los trichogramas, la cotesia, son controles biológicos ya probados que han servido muy bien en otros cultivos, donde solamente se trabaja con el control biológico y no se utiliza para nada ni elementos, ni productos orgánicos, ni plaguicidas químicos. Eso sería lo ideal, trabajar el cáñamo no psicoactivo y también pues el cáñamo industrial, ¿no? En cuanto pues al control biológico, mencionar que la cotesia es un díptero, el trichograma es el trichograma es un microlepidóptero, son muy pequeños, pero trabajan muy bien. La cotesia es un díptero y bueno, los demás. Pero para que este cultivo prospere en el Ecuador cuando se lo siembre por primera vez, porque hay que estar repitiendo que esto no está cultivado en el país ni nunca se lo ha sembrado, hay que hacer investigación de las especies, ¿no? La empresa privada tendrá que unirse con los centros de investigación y con la academia y hacer un poco de investigaciones. Estas investigaciones tendrán que ver con la identificación de qué sitio es el más óptimo para su siembra, su manejo y la zona económica, ¿no? Un proyecto para la costa debería ser investigar cuáles semillas se podrían tropicalizar y dejar sentadas pues las mejores zonas, ¿no? Y para ello pues hay una gran oportunidad utilizar los tesistas de las academias para que prueben la mayor cantidad de variables del cáñamo no psicoactivo y el cáñamo industrial. Bueno, finalmente, hacer una mención muy rápida, que el manejo integrado de plagas en el cannabis, en el cáñamo no psicoactivo y en el cáñamo industrial, tiene que ver con un control biológico. Ya hemos acabado de mencionar que se puede hacer solamente con el control biológico, pero si el control biológico no nos puede ayudar mucho, tenemos que utilizar el control parabiológico. Hemos mencionado el uso de las trampas cromáticas, las que se les pegan los insectos. También utilizar productos orgánicos. Hemos mencionado pues también algo de lo que es los elementos y los productos orgánicos, cómo utilizarlos para que los productos y los subproductos del cáñamo no psicoactivo y del cáñamo industrial salgan inocuos para la venta, para el negocio, considerando también el control natural, de tal manera que cuando estemos utilizando el control biológico y estemos utilizando el control orgánico, respetemos también la fauna auxiliar de las poblaciones de los distintos insectos y ácaros plagas, que esos nos servirán como un control natural en el cultivo del cáñamo no psicoactivo y del cáñamo industrial. Les agradezco por su atención.